es dar y no fijarme en ella y su manera de actuar. Dar es dar y no decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando el mundo te pregunta del por qué. Hoy estamos en un nuevo episodio de Tangente junto a Victoria Tolosa Paz. Muchas gracias por recibirnos hoy. Un placer, gracias a ustedes. El placer es nuestro. Si querés, empezamos por la primera parte de la entrevista y es aquellos que no te conocen, ¿cómo te presentarías vos? Bueno, soy Victoria Tolosa Paz, diputada nacional, tengo 52 años, soy madre de 4 hijos, tengo una familia ampliada y ensamblada con Pepe Albistur hace 20 años. Tenemos en común 11 hijos y 16 nietos, así que sí, es un desafío bastante importante. Una familia grande. Sí, grande. Por eso me defino como una abuela, madre primero y después fundamentalmente como una política argentina del peronismo, contadora pública y con muchos años de experiencia en la gestión pública. Aprovechando que dijiste lo del peronismo, hay muchos que quizás no tienen bien en clara la definición del peronismo porque varias figuras se han atribuido ser peronistas, tenés a Menem, tenés a Cámpora, tenés al mismo Perón y a otros más. ¿Cómo definirías vos al ser peronista? Bueno, primero tiene la doctrina social de la Iglesia basada en el justicialismo, que sin duda es el rol del Estado para poder regular asimetrías que tiene el sistema capitalista. Somos capitalistas, somos profundamente humanos y creemos sin duda en la política como vocación del servicio para transformar las sociedades. Es cierto que para muchos jóvenes, de tu edad incluso, cuesta mucho porque según la etapa del peronismo que estudies, ves, como dijiste vos recién, distintos personajes y distintas versiones, ¿no? Entonces hay una falsa sensación de que, bueno, aquella frase de Juan Domingo Perón de que peronistas somos todos, si bien es cierto, hay una doctrina, es una doctrina clara y contundente sobre en qué creemos. Creemos en la soberanía política, creemos en la independencia económica y creemos en la justicia social como 3 banderas indeclinables en la búsqueda de la solución de los problemas de la Argentina, y sobre esa mirada construimos obviamente la política pública en el momento que nos toque actuar. Entonces muchos creen que cuando decimos somos peronistas queremos volver a la década de 1945, 1955. No, la virtud de tener una doctrina es que tenés la capacidad de poder llevar esa doctrina a este presente, a este contexto mundial, geopolítico, y a partir de allí desarrollar la política pública. Las 3 banderas que dijiste al principio del peronismo, me interesa hablar más que nada de la justicia social por 2 cosas. Primero porque hoy, el día que estamos grabando, es el Día de la Justicia Social, y también porque no todos los días tenemos el privilegio de hablar con una exministra de Desarrollo. En ese sentido, ¿cómo se puede posicionar el accionar del Estado, las políticas públicas que se implementen para recuperar la confianza de la sociedad, no solamente en Argentina, sino también en el mundo, frente a tantas acusaciones que hubo en materia de corrupción y de desvío de fondos? A ver, creo que es muy importante, es un debate que primero vuelve a una cuestión más filosófica, que es para qué hacemos política, ¿no? Y hacemos política para transformar la vida del ser humano. Entonces el humanismo que planteaba Juan Domingo Perón, que se traduce en la bandera de la justicia social, es hacer política para remediar lo que el sistema capitalista va dejando, dicho por el Papa Francisco, la bolsa de los excluidos o los desposeídos en la palabra de Evita. Creo que permanentemente asistimos desde que se creó el capitalismo, que es el sistema en el que nos desarrollamos y vivimos. Me parece que como nunca antes la necesidad de tener una doctrina que levante la bandera de la justicia social es necesaria para poder justamente empezar a regular en cada materia, no solamente en la mirada de desarrollo social, que es necesario, sino en cómo tu política pública, económica, política y social va construyendo las bases de una sociedad más justa. Y eso sin duda va dejando para muchos, cuando hablamos de justicia social, hablamos solamente de pobreza, o cómo cubrimos la pobreza, o cómo asistimos a aquellos que realmente están siendo vulnerados en sus derechos. Yo creo que es mucho más profundo. Es poder transformar la matriz, en este caso económica y productiva de un país, para ir generando las condiciones de una vida digna, ¿no? Donde el trabajo es el gran ordenador de la política, de la vida cotidiana de las personas, de la política en el mayor sentido de la palabra. O sea, si vos me decís algo, creo que como nunca antes, para llevar adelante la bandera de la justicia social, hay que pensar en política económica que genere oportunidades, que genere trabajo y que genere salarios dignos, y a partir de ahí la justicia social empieza a aparecer en la
vida cotidiana de aquel sujeto trabajador que tiene trabajo y tiene salario digno. Entonces hay una confusión muchas veces que queremos que la bandera de la justicia social se piensa en el Ministerio de Desarrollo Social. Si existe un Ministerio de Desarrollo Social con gran capacidad es porque las tremendas desigualdades que tiene esta sociedad primero tienen que ser un piso de dignidad. Y luego, sin duda, hay que ponerle mucha vocación a que eso empiece a disminuirse, porque lo que nosotros pensamos es que si hay trabajo y hay salario digno, la apoyatura, la asistencia y la transferencia de recursos del Estado es menor. El problema lo tenemos cuando arrancás de una base de menos 25 abajo, o sea, con los niveles de pobreza que tiene el país, con la desigualdad social que tiene el país, por un periodo tenés que tener políticas muy claras, de mucha transparencia, sin intermediación, hasta que logres sin duda primero garantizar un piso de dignidad y luego ir corrigiendo. Lo hago fácil. Si la Argentina no construye una población económicamente activa sólida con trabajo, en 10 años vas a tener que tener una política activa para que los mayores, los adultos mayores, no se queden sin jubilación. Este gobierno dice moratoria, no. Bueno, pues ¿cuál va a ser la herramienta? Que nuestros abuelos y padres que hoy, bajo este descalabro económico, no tengan trabajo, ¿de qué van a vivir? Según quien gobierne, si gobierna Milei, es que se mueran andando en la calle. No sé, no es nuestro problema. Bueno, el que le toque gobernar va a tener que tener una política muy clara. Si construimos políticas serias, nos desarrollamos en serio, ese no va a ser un problema del futuro, porque la PEA trabajando, la población económicamente activa trabajando en un país, va a poder solventar la política de esa franja etaria que son los adultos mayores. Por eso digo que es muy abarcativo la palabra justicia social y tiene que estar sin duda muy impregnada en quienes diseñan la política pública y fundamentalmente en quienes lleven adelante la política económica de un país. Pero en el rol de los políticos de disminuir las diferencias que genera el capitalismo, vemos una Argentina que desde 1976, con el inicio del último golpe militar, que dentro de poco se va a cumplir un nuevo aniversario, 50 años. 50 años, una fecha importante, que ha ido empeorando, que la diferencia entre los más ricos y los más pobres se ha ido incrementando. Y hubo todo tipo de gobiernos, tenemos al gobierno de Alfonsín, a los menemistas y también a los 12 años de gobiernos kirchneristas. ¿Por qué Argentina no pudo salir adelante y disminuir efectivamente estas desigualdades sociales y hoy nos encontramos con un alto porcentaje de pobreza, problemas en educación, salud y también seguridad? Porque la Argentina del 76 en adelante no volvió a tomar un sendero de desarrollo sostenible. Crecer no es lo mismo que desarrollarse. Y desarrollarse implica sin duda tener muy claro a qué tasa tiene que crecer el país, cuáles son las condiciones de planificación para que esa tasa de crecimiento pueda tener la energía para poder desarrollarnos y crecer, que pueda tener un tipo de cambio que sea competitivo para poder crecer y que además cuáles son las ramas y sectores, o sea, cuáles son los vectores que te van a impulsar ese crecimiento sostenido en el tiempo. Cuando vos no tenés ese panorama de haber planificado y haber trabajado una política económica sobre esas bases, lo que te va a pasar es que podés crecer en esto que se llama los ciclos de stop and go, crecemos, nos caemos, o el electrocardiograma tan conocido para muchos de nosotros tristemente. Entonces yo creo que lo que le pasó a la Argentina en el 76 a la fecha, con distintos, por supuesto, matices y resultados, porque yo sobresalgo a los 12 años para muchos catastróficos del kirchnerismo, digo, desde el piso en donde arrancó todos los indicadores socioeconómicos, no lo dice esta diputada, lo dice Pablo Harchunov, que nadie va a acusar de peronista, y lo enseña así como el hombre, digamos, que construye datos de historia económica más importante del país. Dice que el ciclo, sin duda, 2003-2011 exactamente, fueron 8 años muy virtuosos en materia política, en materia económica y en materia social. Los 3 pilares que son fundantes para desarrollar un país, realmente hicimos las cosas relativamente muy bien, por lo menos en el ciclo 76-2008. Luego tuvimos la crisis mundial, luego tuvimos una gran dificultad que para mí es la parte más importante de por qué tuvimos el problema del cepo, por qué tuvimos el problema de la falta de transparencia de los indicadores que tiene que dar el INDEC, de las estadísticas, por qué tuvimos el problema de que dejamos de tener obviamente empatía con la clase media trabajadora, por qué el reclamo de los sindicatos era que no pagaran ganancias. Todos esos problemas se pueden resumir en que para mí fallaba de antemano algo que fue la falta de planificación que hubiese permitido quizás con el diario del lunes habernos dado cuenta que a esas tasas de crecimiento no teníamos la energía como país, ni siquiera como gobierno, como país. La Argentina no tenía la posibilidad de solventar la demanda energética que iba a implicar un crecimiento desde el 2003 hasta el 2010, cuando empezaron
las turbulencias más internas de nuestro gobierno. Y lo digo porque creo que es parte del aprendizaje para adelante. Nadie que no pueda tener una lectura quizás con niveles de autocrítica que no son personales, no es de Alberto Fernández, Cristina, Lacan, por el Frente Renovador, no, es netamente de qué falló, en qué fallamos. Me gusta siempre rescatar un libro que leí, que me pareció que fue de los primeros cuando perdimos la elección en el 2015, que daba cuenta de esto, que es el libro de Matías Culfas, Los tres kirchnerismos, que cuenta justamente, despojándose de las críticas personales, los tres periodos y cuáles fueron las complicaciones que tuvimos en el último periodo de gobierno. Y creo que fundamentalmente la planificación vuelve a estar nuevamente en quienes creemos que cuando construyamos una alternativa política, poder planificar a qué tasa vamos a crecer, qué vectores van a ser los que vamos a potenciar para desarrollarnos, cuál va a ser el tipo de cambio, cuál va a ser el equilibrio al que nos vamos a abrazar en materia macroeconómica para lograr la estabilidad y no tener inflación, van a ser parte de la agenda de lo que viene. Creo que allí vamos a empezar justamente a reconocer por qué no podemos perder otra oportunidad, ¿no? Siempre me gusta decir que, sin duda, hemos perdido oportunidades importantes, también por los contextos en los que nos tocó gobernar. Néstor Kirchner irrumpió en la política después de una crisis brutal. De ese subsuelo lo evalúo y lo evalúo muy positivamente. Ahora, lo que nos va a dejar Javier Milei es mucho más complejo, sobre todo en materia de deuda, que Néstor Kirchner no tenía esa mochila, tenía el país tremendamente explotado, una crisis política y social como nunca antes, pero esta crisis de deuda invisible, casi como si fuese un cáncer que nos va comiendo por dentro, no se palpa en la sociedad, pero el día que seamos gobierno, que lo vamos a hacer, sin duda una de las tareas más importantes es cómo vamos a sacar a la Argentina de los niveles de endeudamiento que nos dejó el gobierno de Mauricio Macri y de Javier Milei. Y ahora pensando en este nuevo gobierno peronista, ¿cómo se encuentra el peronismo hoy por hoy en 2026? A 25 años también estaba pensando mientras decías de, bueno, la crisis del 2001, pero ¿cómo se encuentra el peronismo y si hay una figura que lo pueda unir para buscar ese gobierno? Todavía no hay un liderazgo que pueda aglutinar, ¿no?, y condensar la enorme heterogeneidad que se ve del peronismo. De hecho, en estos días, a partir de las votaciones de esta reforma laboral que presentó Javier Milei, hubo mucha crítica, ¿no? Había tantos peronismos como voces a favor y en contra de la reforma, entonces eso confunde aún más. Sí creo que me parece que las categorías, no le quito mérito al peronismo porque sin duda hay alguna cuestión muy importante a rescatar, que es el único partido centenario, posterior al radicalismo de Irigoyen, que permitió a lo largo de las distintas crisis siempre retornar un gobierno de corte nacional y popular, y ese siempre fue el retorno de esos gobiernos, siempre vinieron de la mano del peronismo. A diferencia del radicalismo que se fue apagando, lamentablemente digo, porque por nosotros hubiese sido muy potable tener hoy un radicalismo que defienda la bandera de la transparencia, de la democracia, de las instituciones, más aliado con un peronismo. Creo que sin embargo, esas categorías para mí van quedando viejas a la luz de un gobierno totalmente irracional, totalmente demente, como es el gobierno de Javier Milei. Entonces, este liberalismo radicalizado, este gobierno tan disruptivo, tiene que tener del otro lado a hombres y mujeres capaces de estructurar categorías nuevas. Entonces, sí, me gusta hablar de un peronismo que tenga claro cuál es la doctrina, cuáles son sus políticas, cuáles son sus valores, y que vaya a buscar a todos aquellos que sin duda no vamos a pensar, ni venimos del mismo lugar, ni pensamos lo mismo, pero sí queremos construir otro camino para la Argentina, una alternativa política de corte nacional que pueda, por supuesto, expresar la producción, la industria, la capacidad de desarrollarnos y el trabajo argentino. Y creo que en eso no hay hoy una figura. Me parece que lo que viene es más también una construcción colectiva y de equipos en donde pongamos por delante las ideas. ¿Qué país queremos construir? ¿Cuáles son esas ideas? ¿Cuál es ese manifiesto de cara a la sociedad que nos queremos comprometer? Y ahí vamos seguramente a encontrar naturalmente hombres y mujeres que van a ser los próximos líderes que hoy no los vemos tan claros, ¿no? Algunos pueden decir, o podemos decir que Kicillof tiene puesto esa posibilidad, otros dirán es Zamora en el norte, o es Quintela, o es algún legislador. Bueno, hoy no está claro, ¿no? Sin duda creo que es un camino donde ya empieza este 2026 esa construcción. Muy bien. Como te comenté anteriormente en Tangente, tenemos un espacio de 5 minutos. Qué difícil. Es muy difícil, más para todo lo que se pueda hablar, pero para que puedas expresar aunque sea algunas ideas de un tema que te guste. ¿Sobre qué vas a hablar? A ver, no son temas que me gusten. Me parece que es importante en este contexto
decir por qué la Argentina está entrando en esta locura del cierre permanente, el industricidio como nunca antes visto. Perfecto. Si querés, entonces creo que es muy importante decir que Javier Milei detesta la política industrial, no cree en las capacidades productivas del país. Creo que se le nota un sesgo netamente del negocio financiero y de la apertura indiscriminada en todos los puntos que está haciendo, por supuesto, la destrucción de FAT en las últimas horas, una planta de neumáticos de hace 80 años. Fíjate la contradicción, vienen de firmar el acuerdo Unión Europea-Mercosur, en donde para una apertura con un bloque tan importante como la Unión Europea, el gobierno está de acuerdo en dar tiempo a la reconversión de las empresas que van a verse afectadas por la importación sin barreras de aranceles a la importación de determinados productos que van a entrar de Europa a la Argentina. Y nosotros vamos a tener la posibilidad de exportar sin aranceles al bloque de la Unión Europea. Hablo de una construcción de más de 25 años, política de Estado, sin duda, y en la que estoy a favor, a pesar de que siento que hubo un presidente que no defendió ese acuerdo. ¿Qué quiero decir con esto? En ese acuerdo hay tiempos, 10 años para la apertura, en bloques de los primeros 5 años, los últimos 5 años para completar 10, y cómo vamos abriendo aranceles lentamente para que no nos venga una ola importadora que nos descalce algunas industrias que tenemos que seguir promoviendo, protegiendo con barreras y promoviendo en la tecnología, en la modernización, en la competitividad, en la productividad de sectores que necesitan el acompañamiento de un Estado de política pública industrial para que puedan, una vez que abramos el mercado, no nos destruyan. Javier Milei está de acuerdo con eso, le falta la parte de la política pública industrial que no la lleva adelante, y sin embargo, lo que está pasando es que en materia por fuera del acuerdo Unión Europea-Mercosur, no toma estos recaudos. Entonces, tiene que desarrollar una obra como la del gasoducto de Vaca Muerta a la costa de Río Negro, en Sierra Grande, y esa obra, que es una obra netamente financiada por el RI y todos los argentinos, o sea, todos decimos, este grupo empresario desarrolla esa obra, tiene ventajas comparativas y competitivas, y lo que va a empezar a pasar allí es que licitan y gana una empresa india. Y ahí hubo una pelea entre Aluar, yo no defiendo a Aluar, no defiendo a Paolo Roca, lo que digo es que es increíble que el tiempo que le da a la Unión Europea no se le dé al propio empresariado argentino, que no tiene las mismas condiciones de competitividad que los que están entrando de afuera y que no le da plazo para poder obviamente decir, bueno, paremos un poquito, si nos vamos a abrir, nos abrimos dando tiempo a la competitividad. Entonces empieza a haber grandes perdedores, que son sin duda los industriales argentinos, y empieza a haber grandes ganadores, que son sin duda empresas radicadas en otros países del mundo, y que esto no quiere decir que estemos en contra de la apertura, estamos en contra de no cuidar el trabajo argentino, de no cuidar al empresariado argentino y no dar condiciones de igualdad entre las ventajas que le damos a las inversiones extranjeras directas y por supuesto los capitales nacionales. Y creo que ahí es donde tenemos por supuesto una mirada bien diferente y una propuesta bien concreta a lo que plantea Javier Milei, que es promover la industria nacional, poder tener política activa. Cuando decimos política activa es financiamiento, líneas de crédito, posibilidades de modernizar, de tecnificar no solamente nuestro campo, sino nuestra industria, y poder trabajar claramente con imaginar un sendero de aumento de las exportaciones a partir de la política pública que vamos desarrollando, y no pensar que tenemos que dejar que todo suceda como el mundo quiere, porque el mundo quiere entrar a este mercado, sin duda, y muchas veces hacen además dumping para entrar, o sea, bajan obviamente el precio de los tubos, por ejemplo, sin costura, a más del 40%, porque quieren copar el mercado. Una vez que coparon el mercado, bueno, después ya es tarde para la industria nacional argentina. Muy bien. Hay varios temas para abordar, pero lamentablemente tenemos poco tiempo, así que me voy a enfocar principalmente en tu trabajo como diputada de un febrero bastante inusual para la Cámara de Diputados por las sesiones extraordinarias. Y en esto de promover la industria nacional, el tema de la reforma laboral suele surgir. ¿Cómo analizás el día siguiente que puede llegar a sancionarse efectivamente esta reforma laboral y qué consecuencias va a tener en el trabajo argentino? Creo que es una reforma que tiene el título erróneo, no es una reforma laboral o de modernización laboral, sino que es una reforma netamente de precarización laboral y de un mecanismo financiero, un instrumento financiero para poder financiar parte de las cuentas del Tesoro Nacional que a Caputo no le cierran. Y digo esto porque los instrumentos que construyeron como salida, voy a nombrar 3 que remiten a armas, como digo yo, parecen armas de aniquilamiento de los derechos de los trabajadores,
le pusieron FAL, le pusieron RIFLE y le pusieron PER. Esos tres instrumentos tienen un denominador común, que es que cuando el legislador, de parte del Ejecutivo, tiene que legislar en estas asimetrías que hablábamos al principio, siempre inclina la balanza sobre el empleador. Entonces, el FAL es decirle al empleador, ustedes paguen los aportes, yo de esos aportes me voy a agarrar el 1% si eso es una gran empresa y el 2,5% si eso es una pyme, me llevo ese porcentaje de los aportes que haces todos los meses a un fondo común de inversión, que se llama FAL, para que vos tengas la tranquilidad, yo mientras tanto lo timbeo un poquito, le doy una vueltita a la timba financiera que tanto le gusta a Caputo, y vas a tener disponible esa plata que estamos hablando de 2.500 millones de dólares, de todo el sistema previsional argentino, que es la plata que desfinancia la caja de los jubilados. O sea, porque todos esos aportes que hace la población económicamente activa con su trabajo es la posibilidad de pagar jubilaciones dignas en la Argentina. Si voy desfinanciando esa caja, las jubilaciones van a quedarse cada vez, como estamos viendo, más atrasadas, sin posibilidad de recomponer sus haberes. Entonces, los jubilados son los que están financiando las garantías de poder pagar las indemnizaciones de todo el sector privado de despidos en la Argentina, sean pequeñas empresas o grandes empresas. Entonces ahí vemos dos problemas. Defendieron los empresarios y ni siquiera segmentaron, porque yo puedo entender que una pyme, una salida por la indemnización, según como haya sido él como empleador, lo puede dejar en situación de casi quiebra, o sea, si lo tuvo en negro, si no le reconoció las horas extras, si tuvo condiciones laborales tremendas en materia de sanidad del trabajador, de lo que sea, seguramente esa indemnización lo deja patas para arriba a ese pyme. Ahora, para darle esa certeza al pyme, construyeron un mecanismo donde no hay segmentación de tamaño de empresa ni de facturación de empresa y donde van a hacer un negocio financiero. Entonces ahí el trabajador no tiene ninguna certeza. La certeza que tenía, que al final, por una ley laboral, de haber estado explotado en negro, con condiciones tremendas de trabajo, va a un juicio laboral y a lo largo del tiempo, que dura mucho, tenía una indemnización, esa era su certeza, hoy no la tiene. Lo único que tiene es una cajita que dicen que va a tener fondos. Yo le digo a ese trabajador lo que va a tener es un montón de bonos y papelitos de colores, que es lo que sabe construir Caputo, porque va a armar el fondo, se va a llevar la plata y va a entregarles bonos y papeles para financiar su propio déficit del tesoro. Primer instrumento financiero y no laboral. Segundo, el RIFLE. El RIFLE es sin duda el régimen de incentivo a la registración laboral. Entonces, ahí tenés una cuestión que tiene que ver con cómo ellos creen que bajando los aportes patronales de todas, vuelvo a repetir, de todas las empresas, grandes o chicas, de manera drástica, para cada nuevo trabajador, yo te tomo a vos y vas a tener que, en lugar de pagar el 19,20 o 20% de tu aporte, vas a tener una reducción de 15 puntos porcentuales. También, doblemente regresivo. Las grandes tienen mayor descuento que las más chicas, que las empresas más chicas. Y tampoco hay segmentación, obviamente, por empresas que no lo pidieron. Vuelvo a repetir. En la Argentina hay cuatro sectores que son los que están permitiendo el crecimiento de la Argentina. La Argentina está creciendo en su Producto Bruto Interno. Lo que no está haciendo es generando condiciones de empleo. ¿Por qué crece? Crece por el petróleo y el gas, crece por la minería, crece por el agro y crece el sector financiero, los bancos. Esos cuatro sectores son los que explican el crecimiento del año pasado y posiblemente este año. Entonces, para los nuevos trabajadores de Neuquén, que no para efectivamente de crear trabajo, el año pasado y el anterior 8.000 nuevos puestos de trabajo, le estás dando ventajas y desfinanciás la caja del sistema previsional argentino, ventajas que no pidieron ni los empresarios, porque son empresas de alta competitividad, de gran productividad y de niveles de exportación muy importantes. ¿Para qué le vas a pedir dar una rebaja del aporte patronal a quien no te lo está pidiendo? Entonces, otra vez, vaciamiento de la caja de los jubilados. ¿Qué quiere decir esto? Los jubilados ya no solamente pagan la timba financiera de la indemnización por despidos, sino que pagan también la liberación del aporte patronal de empresas que no tienen esa necesidad. Tercer elemento, el PER. Este programa también de promoción del empleo busca el blanqueo del empleo, que ya había sido un fracaso en la ley Bases, que habían intentado un gran blanqueo, que lo gritaron, lo vendieron, tuvieron solamente 16.000 trabajadores ingresaron al régimen de blanqueo de la ley Bases. Ahora vuelven con otro blanqueo, son más generosos, le dicen, todo aquel trabajador que sea registrado, el empleador que no pagó aportes, que esquivó la situación de la registración de ese trabajador, va a tener una reducción, te garantizo, de entrada, 70% de condonación de capital, multas e intereses. ¿No pagás? Nada, el 30% nada más, y a los premios. Al trabajador, ¿qué garantías le doy? Te reconocen
pero solamente te pueden cargar 5 años de reconocimiento. ¿Trabajaste 20 en negro? No, yo te voy a reconocer 5. Y además tiene una trampa, que es que no te van a poder tomar esos años en el componente de antigüedad. O sea que sos un trabajador que arranca en 0 en la planilla del 931 de tu empleador. Te reconozco los 5 años, no te doy antigüedad y te mando directamente a la prestación básica universal, que es la más mínima de las mínimas, porque es el 80% de una jubilación mínima. Eso es cuando yo digo que legislan todas para el empleador, ninguna para el trabajador, en las 3 herramientas que te acabo de dar, de una ley que tiene 218 artículos, 26 títulos y 40 capítulos. Ni un artículo está a favor del trabajador. Es una ley anti-trabajador, es una ley anti-obrero, es una ley que se equivoca en los mecanismos de cómo la Argentina construye empleo. Primero, tienen que dejar de destruir el empleo. Desde que llegó Milei se destruyeron más de 294.000 puestos de trabajo entre público y privado. Entonces, detengan la caída del empleo, traigan una reforma seria y ninguna de las empresas que estamos viendo que son tapa de los diarios cierra porque tienen una mala legislación laboral. Cierran porque este plan económico de destrucción del salario, del consumo interno y de las posibilidades de producción y de industria de la Argentina, bueno, tiene un único correlato, que es la pérdida sin duda de la registración laboral. Se cae así el empleo registrado desde que Javier Milei es presidente. Muy bien, me quedaron muchas preguntas en el tintero, pero vamos con la última, que es ¿qué mensaje le querés dejar a los tangentes, a las personas que nos están viendo? Decirles que seguimos acá siendo oposición a este presidente de Javier Milei en su enorme incapacidad de poder resolver los problemas de la Argentina, dispuestos a construir una alternativa política, una alternativa nacional que vuelva a creer en las capacidades productivas del país, en la industria nacional, en el desarrollo sostenible, en las capacidades que tenemos como país de ponernos nuevamente de pie. Creo que eso es una tarea que vamos a tener distintos dirigentes, que tenemos más de 50 años, que tenemos más de 30 años de experiencia en la gestión pública, que hacemos política con esta vocación, que sin duda es la vocación de transformar la realidad argentina. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Vamos para allá. That is dar. Es encontrar en alguien lo que nunca encontrás.